componentes también en Y. Entonces, miren, la forma en que las ubicamos, ¿verdad? Pues tendríamos el eje X, el eje y el eje Z. La carga 1, bueno, la carga en la que queremos conocer la fuerza es la carga Q5, está en 0 en X, 0 en y en Z tiene 6 metros. Entonces consideramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a considerar que está la carga Q5. La carga Q1 estaría en 4 en X, en la coordenada X. 1, 2, 3, 4. Aquí quedaría mi carga Q1. Y sobre el eje negativo, estaría la carga Q2 en menos 4X. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí sería menos, bueno, no es menos, es la carga Q2. La carga Q3 va a estar también en 4 metros, pero en Y, porque esto es X, Y y Z. Entonces, la carga 3 quedaría en 1, 2, 3, 4. Aquí quedaría mi carga 3. Bien, ya solo me faltaría la carga 4. Y la carga 4 está en menos 4 en Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí consideramos mi carga Q4. En este caso, pues las distancias que vamos a considerar entre las cargas, pues van desde de cada una de las cargas a la carga 5. Entonces, entre la carga 1 y la carga 5, sobre esta línea de acción habría una fuerza que me representaría la acción de 1 sobre 5. La carga 2, pues sobre esta línea de acción, que me representa la distancia entre la carga 2 y la carga 5, me quedaría un vector en esta dirección y vamos a decir que esa es la fuerza 2,5, la acción de 2 sobre 5. Y la carga 3, pues su distancia, la carga 3, aquí está, perdón, su distancia sería esta. Entonces, pues vamos a considerar aproximadamente así el vector. Lo separé para que, un poco para que indiquemos que este fue el 2,5 y este sería el vector 3,5. Entonces ya solo me faltaría la 4,5 que iría en esta dirección y así nos quedaría la fuerza 4,5. Bien, veamos ahora cómo nos queda cada una de las fuerzas. Todas estas distancias que mandamos desde la R1 a la R15, luego la R2 a la Q5, donde representan las distancias R1,15, esta sería R2,5, y así las demás, distancias. Profe. Sí. Bueno, después de que ubicó los puntos, ya no entendí cómo trazó esos vectores. Miren, por ejemplo, si yo tengo una carga en este punto, por ejemplo, una carga Q1 y por acá tengo una carga Q2. Entonces, si yo tengo estas dos cargas y yo quiero encontrar la fuerza sobre Q2, por ejemplo. Entonces, si quiero encontrar la fuerza sobre Q2,
pues yo tengo que aplicar la fuerza 1, 2 igual a la constante por la carga 1, carga 2 sobre R1, 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, miren, yo lo que estoy haciendo con estas distancias es, estoy indicando las distancias. Entonces, entre la carga 1 y la carga 2 hay una distancia, que sería esta. Esta sería R1, 2. Ahí todavía no las puse porque de aquí a acá es la distancia de la carga 1 a la carga 5. Pero sobre esa línea de acción estoy dibujando también, si es sobre la carga Q2, si estas dos son positivas, entonces hay una fuerza de rechazo por parte de la carga 1 sobre la carga 2, y así quedaría nuestro vector fuerza. Es la fuerza de repulsión que actúa de la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, ahí no nos la diferencia de los vectores son así, ¿sí? O sea, Entonces, todas van a ser fuerzas de repulsión en este caso. en este caso todas son de repulsión. Si fuera de atracción, bueno, cambiaría nada más la dirección del vector. Pero esa, ya aquí en el espacio, sí, en los tres ejes, esa dirección, pues nos las va a dar el vector unitario, que es lo que vamos a encontrar. Bien, entonces, eso sería nuestro diagrama de fuerzas. Ahora vamos a considerar las distancias entre las cargas, entre la carga 1 y la carga 5, y así con las demás, 2, 5, 3, 5 y 4, 5. Bien, voy a considerar aquí, voy a colocar aquí bueno, voy a encontrar primero las distancias y los vectores unitarios. Serían distancias y vectores unitarios. La primera distancia va a ser la distancia entre la carga 1 y la carga 5. Entonces tengo R15 igual a la distancia o a las coordenadas de 5 menos las coordenadas de la carga 1. Bien, entonces aquí yo considero las coordenadas, para abreviar espacio, recuerden que puedo hacer esto, 0,06 menos las coordenadas de la carga Q1, que serían 4,00. Entonces, en el momento en que yo hago la resta, voy a borrar esto para continuar con la distancia R15. Entonces, miren, R15 me quedaría de la siguiente manera. 0 menos 4 en X sería 0 y menos 4. Entonces me queda menos 4AX. Y después en Y me queda 0 menos 0. Entonces en Y me queda 0Y. Ya no lo voy a colocar, porque es 0. Pero aquí en Z tengo 6 menos 0. Entonces me queda más 6 a Z. Así me quedaría el vector. Ahora, el valor absoluto de R15 pues sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Es decir, sería 16, la raíz de 16 más 36. A ver, sería
Raíz de 16 más 36, ¿verdad? 7.21 más 7.21 metros. Sí, ¿Sí? sí, profe, siga eso. Sí, ¿verdad? Porque sería la raíz de 52. Ok, 7.21 metros. Entonces, ahora el vector A1, A15 me queda como, voy a borrar esta raíz de 52, me quedaría como el vector R1X, X más 6AZ sobre 7.21. Y esto va a ser para la carga 1. Entonces, la carga 1 y la carga 2 fueron de 4 microcoulombs. 4 microcoulombs. Esta es de 3 micros y esta también de 3 microcoulombs. La carga 5 era de 6, ¿verdad? Habíamos propuesto de 6. Bueno, pero eso los vamos a ocupar después, cuando calculemos las fuerzas. Ahora miren, aquí la única diferencia entre el vector unitario 1,5 y el vector unitario 2,5 va a ser este signo de AX, porque aquí es menos 4 y en la carga 1 era 4 metros. Aún así vamos a realizar las operaciones. Entonces voy a borrar esta parte para hacer el otro vector unitario. Entonces ya tengo A15 y la distancia R15 que es 7.25. Ahora la distancia R25 sería R5 menos R2. Profe, Sí, dígame. ¿ese ya es el vector unitario? Este ya es el vector unitario, Ok, pero de la fuerza entre la carga 1 y la carga 5. sí. Ok, aquí luego sería 6, y luego aquí sería menos la carga 2 o R2 era menos 4,000. Recuerden que esto lo ponemos para ahorrar espacio, entonces nos quedaría menos, bueno, sería 0, y menos, con el menos nos quedaría 4AX, en X nos quedaría ahora positivo, más en Y quedamos que es 0, pero aquí en Y son 6, entonces es más 6AZ. No tenemos la misma, bueno, son los mismos factores o cofactores de AX y de AZ, solo que aquí es negativo y aquí fue positivo. Entonces, para hallar el vector unitario, más bien, primero, R25, pues sería igual la raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Para todas serían 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces es 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y bueno, pues esto ya nos daría la raíz de, ¿qué era? De 52 o de 54, ¿no? 7.21. De 52, ¿verdad? Entonces, aquí ya nuestro vector unitario
A25 nos quedaría como 4AX más 6AZ sobre 7.21. Recuerden que aquí el vector unitario, pues aquí no lo indiqué, por ejemplo, para A15, pero A15 sería R15 sobre el valor absoluto de R15. Entonces, R15 es este valor y el valor absoluto de 7.21, por eso nos queda aquí el vector ya de la segunda fuerza. Entonces ya tenemos el vector unitario entre de la fuerza entre la carga 2 y la carga 5. Vean cómo aquí pues se nos van a cancelar ya los componentes en X. Y los voy a colocar aquí ya nuestros vectores unitarios de la 1,5 y de la 2,5 para hacer en esta parte los vectores unitarios 3,5 y 4,5. Entonces A15 va a ser igual a menos 4AX más 6AZ sobre 7.21, ¿verdad? 7.21. Y A25 es lo mismo, nada más que ahora es positivo X más 6AZ sobre 7.21. Bien, de acuerdo a lo que hemos considerado, ¿cómo nos quedaría la A35, muchachos? ¿Sí la pueden visualizar ya desde ahorita? ¿O la indicamos? Sí. Vamos a indicarla entonces. Entonces, miren, voy a borrar ya esta parte. Y sería la distancia entre 3 y 5. Sería R5 menos R3. Entonces aquí nos quedaría igual 0,06 menos R, la distancia de la carga 3. Bueno, la posición de R3 era menos 0, aquí era 4, ¿no? 4,0. Entonces, miren, en X ahora nos queda 0, pero en Y es 0 y menos 4, entonces me queda menos 4 a Y. En Z, pues nos sigue quedando 6 menos 0, entonces es más 6 a Z. Entonces, el valor absoluto de 3,5, pues sería la raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, que sería la raíz de 52, y esto dijimos que era 7.21. Por lo tanto, voy a borrar esta parte y ya me quedaría A35. A35 me va a quedar como menos 4AY más 6AZ sobre 7.21. Sí, así era lo que les preguntaba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el A45, muchachos? Es igual. Igual, ¿verdad? Vean como aquí con A15 menos 4X y fue 4AX en 2,5. Entonces aquí va a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque las coordenadas de la carga 4 van a ser menos 4 metros en Y. Entonces nos va a quedar igual, pero va a ser positivo a ¿verdad? Entonces así lo vamos a considerar. Bueno. ¿El AY es positivo? Sí, en A45. ¿Lo hacemos todo el proceso o ya lo pintamos, el A45? Solo el resultado, ¿no?
¿Solo el resultado? Ok, entonces A4, 5 es lo mismo que venimos haciendo desde el 1, 5. El 1, 5 y 2, 5 fue en X, ¿verdad? Pero aquí es en Y. Entonces me va a quedar 4AY más 6AZ sobre 7.21. Ya son todos los vectores unitarios que necesito para la fuerza 1, 5, 2, 5, 3, 5 y 4, 5. Ok. ¿Puedo borrar ya la parte de arriba para hacer la primera fuerza, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar esta parte de arriba. Entonces, ahora el paso 2 serían las fuerzas. Las fuerzas sería, la fuerza 1,5 sería la constante por la carga 1, la carga 5, sobre R15 al cuadrado, por A15. Bueno, miren, aquí entonces, esto me va a quedar como 9 por 10 a la 9. Las cargas Q1, aquí la tengo de 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6. La carga 5 fue de 6, ¿verdad? Sí la propusimos así. Sí, ¿verdad? Sí, Sobre, profesor. sí, gracias, 721 al cuadrado. Y aquí tenemos que multiplicarlo por el vector unitario. Es decir, este vector unitario, 1, 5, menos 4AX más 6AZ, 6AZ sobre raíz de, sobre 7.21. Miren, aquí estamos sacando este valor y pues nos da al elevar esto, de todas formas nos va a volver a dar 52, ¿verdad? Entonces, en esto que estoy aquí considerando, como la distancia al cuadrado, pudimos haberla manejado como raíz de 52 al cuadrado y es lo mismo. Nos va a dar lo mismo 7.21 al cuadrado que solo representarlo así y ya se va la raíz. Pero bueno, nosotros lo veníamos manejando así, ¿verdad? Ok, entonces, así me quedaría indicada mi fuerza. ¿Puedo borrar ya estos vectores unitarios, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, ahora, ya que tengo esta cantidad, pues aquí también podemos aprovechar este espacio para decir que esta es la magnitud, que es lo que veníamos calculando en los problemas en el plano, y esta nos va a dar la dirección de dicha magnitud. Entonces aquí vamos a hacer la operación a ver cuánto nos da la magnitud. ¿4.15 por 10 a la menos 3, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí.
Gracias. Sería 4.15 por 10 a la menos 3 por menos 4x más 6az sobre 7.21. Entonces ahora miren, vamos a multiplicar esta cantidad, que es la magnitud, por 4 y lo dividimos entre 7.21. Voy a considerar también nada más esas dos cifras, 4.15. Entonces sería 4.15 por... no, es exponente. Exponente a la menos 3 y lo multiplicamos por 4. Todo eso entre 7.21. A ver si les dio lo siguiente. 2.3 o 2.30 por 10 a la menos 3. A ver, chéquenle. Pero sería negativo. Sí, profesor, sí da eso. ¿Sí da eso? Ok, ahora vamos a ver con la dirección Z. Entonces, en la dirección Z nos quedaría 4.15 por no es exponente, a la menos 3 por 6 3.45. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, gracias. También por 10 a la menos 3, ¿verdad? Pero recuerden que aquí pues ya sería la dirección Z. Perdone. Entonces aquí sería en la dirección Z. Bien, ahora decimos que este vector es el vector fuerza y tenemos sus unidades newtons, pero es la fuerza 1,5. Entonces, si la fuerza 1,5 nos da menos 2.3 en AX más 3.45, bueno, por 10 a la menos 3 en AZ, ¿cómo nos va a dar el valor de la fuerza de la 2,5? Lo vamos a indicar, pero al final vean cómo es el mismo procedimiento, van a ser las mismas cargas, lo que va a cambiar es este signo del vector unitario. Entonces al final me va a dar positivo nada más. Entonces así es como me quedaría. ¿Sí observan eso? Que nada más sería el cambio aquí. A ver, vamos a indicarla. La fuerza 2,5 nos quedaría como la constante por la carga 2, la carga 5, sobre R2,5 por A2,5. Entonces aquí nos va a quedar 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que también es de 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6, y la carga 5 es de 6, 6 por 10 a la menos 6, y 7.21 es la distancia, 7.21 al cuadrado, por este vector unitario, el 2,5. Voy a borrar este vector y aquí solo voy a
agregarle el vector 2, 5, que sería 4x más 6az sobre 7.21. ¿Ok? Entonces, era lo que yo les comentaba, que este es el signo que va a cambiar. Entonces, esto ya lo checamos, ya hicimos esta operación y nos dio 4.15 por 10 a la menos 3. ¿Cuál signo cambia, profe? ¿El del vector unitario? Aquí este de 4x, acá es menos y en el 2.5 es más. ¿Sí? Entonces, ese signo nada más nos va a afectar a este valor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a indicarlo. Vamos a indicarlo. Aquí sería, esta es la operación. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? Sí, profesor. Sí, ok. Bien, entonces, si quieren, lo podemos otra vez corroborar estas operaciones. Ya habíamos dicho que nos van a dar la fuerza 2.5, 4.15 por 10 a la menos 3, que multiplica ahora a 4x más 6az sobre 7.21. Entonces, si hacemos la multiplicación de esta por esta y entre esta, nos va a dar lo que habíamos encontrado acá. Nada más que ahora es positivo, sería 2.30 por 10 a la menos 3 en x, más 3.45 por 10 a la menos 6, no, a la menos 3, perdón, en la dirección z. Y este sería nuestra fuerza 2.5. ¿Ok? La fuerza 3.5 y la 4.5 van a salir con diferentes valores en los componentes, porque cambiamos el valor de las cargas. La carga, la carga 3 es de de 3 microcoulombs, y la carga 4 también de 3 microcoulombs. Bien, entonces, ¿sí quedó claro por qué quedó este positivo y este negativo, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces, sí, gracias. Entonces vamos a realizar ahora la fuerza 3.5. Bien, ¿puedo borrar esta parte ya para indicar la 3.5? ¿Sí? ¿Todo esto ya lo puedo borrar? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces voy a dejar este valor y nada más nos vamos a acordar que para la fuerza 1.5 este es negativo. Bueno, entonces, incluso ya podemos borrar hasta el diagrama. Entonces, nuestra fuerza 3.5 sería la constante por la carga 3, la carga 5, sobre R3.5 elevado al cuadrado, por, sería A3.5. Bueno, entonces aquí nos queda como 9 por 10 a la 9. La carga 3 vale 3 microcoulombs, 3 por 10 a la menos 6. La carga 5 pues es 6, 6 por 10 a la menos 6. Y la distancia pues es 4
todas que están ubicadas en los ejes X y Y, pero a distancias iguales. Entonces será 7.21 elevado al cuadrado. Nuestro A35 nos debió de haber dado menos 4AY más 5AZ sobre 7.21. Entonces ahora vamos a hacer esa operación. Vamos a checar esta operación porque es diferente valor a los otros, a 4.15. Vamos a ver cuánto nos da eso. Sería 9 exponente a la 9 por 3 exponente a la menos 3.11 por 10 a la menos 3, muchachos. A ver, Sí, profesor. 3.11 por 10 ¿Sí? a la menos 3. 3.11 por 10 a la menos 3. Ahora va a multiplicar a menos 4 a Y más 5 a Z sobre 7.21. Vamos a ver cuánto nos da. Y solo voy a tomar también 3.11 para multiplicar Profesor, por menos perdón, 4. en el vector unitario no sería menos 4AY más 6AZ. Ah, sí, tiene razón. Sí, aquí es a 6. Es igual que este, ¿verdad? Entonces aquí sería 6. Bueno, entonces vamos a encontrar el primero, ¿verdad? Gracias por la observación. Entonces sería 3.11 exponente a la menos 3 por 4. Y todo esto entre 7.21. 1.72. Sí, menos 1.72. Así es, menos, también, perdón. Menos 1.72 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a ver cuánto nos da en Z. Ok, entonces sería 3.11 2.58. A ver, ¿qué tiene? Sí, profe. Por 10 a la menos 3 también, en Z. Ok, pues así nos quedaría ese resultado. Recuerden que este es también es el vector fuerza dado en newtons. Ok. Bueno, entonces miren, este ya sé que es mi vector 2,5, mi fuerza 2,5. Voy a colocar aquí la 1,5, la fuerza 1,5. Y voy a borrar esta parte para indicarlo cómo queda. O sea, cómo era el vector 1,5. El vector 1,5 era menos 2.30 por 10 a la menos 3 en X más 3.45 por 10 a la Profe. menos 3. Sí. Y
Para el 4, 5 solo cambia de signo el 1.72. Exacto. Sí. O sea, lo podemos indicar, pero pues eso es lo que nos va a dar. Bien, ¿puedo borrar aquí esta parte para poner el 3.5 aquí? ¿Sí? O sea, ¿puedo borrar Sí. esto en las operaciones? Profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Entonces, la fuerza 3.5, ya la obtuvimos, es igual a menos 1.72 por 10 a la menos 3 en la dirección Y, más 2.58 por 10 a la menos 3 en la dirección Z. Entonces, ya podemos nosotros considerar aquí también la fuerza 4.5. ¿Cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar positivo, ¿verdad? Nos va a quedar 1.72 por 10 a la menos 3 en Y, más 2.58 por 10 a la menos 3 en Z. Bueno, ya lo escribí, pero necesitamos colocar, o es necesario que coloquemos todas las operaciones de nuevo. Las vamos a colocar, ¿no? Para que veamos de dónde viene este valor, ¿sí? Entonces, voy a borrar ya esta parte y decimos que la fuerza 4.5, pues es la constante, la carga 4, la carga 5, sobre R4.5 al cuadrado, por A4.5. Pero esto es 9 por 10 a la 9, por las cargas que eran la 3, es 3 por 10 a la menos 6, por 6 por 10 a la menos 6. Sí, está bien. Sobre, ¿cuánto era aquí? Ya no recuerdo. La distancia. 7.21. 7.21. Ah, sí, porque todas están a la misma distancia, ¿verdad? Al cuadrado. Está bien. Y el vector unitario era menos 4. No, ya era positivo. 4AY más 5AZ sobre 7.21. Ya voy a borrar la ubicación, ¿eh? Entonces así nos quedaría. ¿Ok? Pero pues ya esto nos quedaría igual que en las operaciones anteriores. Era este producto, esta magnitud nos dio 3.11, ¿no? Por 10 a la menos 3. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Por 4AY más 5AZ sobre 7.21. Y bueno, ya de ahí, pues ya nos da esto. Ya nos da el 1.72 por 10 a la menos 3 en Y, más 2.58 por 10 a la menos 3 en la dirección Z. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ahora, si ya tenemos nuestros 4 vectores, ¿verdad? Pues ahora lo único que nos faltaría
sería hacer la sumatoria de fuerzas. Y pues eso vamos a hacerlo en las tres direcciones. Entonces, pues les pregunto, ¿ya puedo borrar el último, sí, lo último que escribimos, la última fuerza, para hacer la sumatoria de fuerzas? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces, pues recuerden, ya esto es similar a la de la 3.5, ¿eh? Entonces, tendríamos nada más nuestra sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas. Y bueno, ahora sí vamos a considerar la fuerza 1,5, pero con sus tres direcciones, a X, a Y y a Z. La fuerza 1,5 tiene un valor de menos 2.3 por 10 a la menos 3, o 2.30. En X, en Y tiene 0. Y en Z, pues es 3.45 por 10 a la menos 3. Ahora, la fuerza 2,5 va a tener un valor de 2.30 por 10 a la menos 3. En Y también tiene 0. Y bueno, pues en Z tiene también 3.45 por 10 a la menos 3. No, aquí sería 0, ¿no? 3,5 aquí sería 0. Y la otra en Y nos daría menos 1.72 por 10 a la menos 3. Pero en Z es 2.58 por 10 a la menos 3. Y la otra fuerza, la 4,5, tendría en X un valor de 0. En Y sería 1.72 por 10 a la menos 3. Y bueno, en Z sigue siendo 2.58 por 10 a la menos 3. Entonces, fíjense que aquí aunque las cargas fueron diferentes, pues vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. O sea, mi fuerza resultante va a ser igual a 0 en X, también 0 en Y, y en Z tenemos que hacer la sumatoria de todos esos valores. Entonces vamos a sumar 3.45 exponente a la menos 3 más igual 3.45 exponente a la menos 3 más 2.58 exponente a la menos 3 y más 2.58 exponente a la menos 3. Esto nos da, bueno, yo obtuve un valor de 0.0
1206. Sería punto 01206 en Z. Ahora, si lo queremos poner con exponentes, voy a borrar esta parte para poner ya la fuerza resultante. Solo nos quedó en Z, ¿verdad? O sea, la fuerza resultante quedaría como 12.06 por 10 a la menos 3 en Z, solamente, la dirección Z. Entonces, ese sería nuestro resultado. ¿Sí les dio eso? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, si hubiéramos propuesto iguales las cargas, todas las cargas iguales, las 4 cargas que estaban en los ejes, estos componentes X y Y nos iban a dar iguales, y de todas formas también iba a ser Z, nada más íbamos a tener los componentes en... Bueno, más bien, solo íbamos a tener los componentes en Z. La otra es que si todas las cargas fueran iguales desde la Q1 hasta la Q5, bueno, pues daría lo mismo también. Estos 4 valores que aquí nos dieron 2 diferentes, aquí estos 2 son diferentes de estos 2, iban a ser iguales, pero aquí también los componentes en Z iban a ser iguales. Pero esta sumatoria también sí va a ser 0. Entonces, vean cómo algunos resultados, pues ya con este método se pueden ir deduciendo, siempre y cuando pues estén las cargas distribuidas simétricamente, ¿no? Ven, pues ese sería nuestro resultado de nuestro problema. Profe, Entonces, mande. o sea, en principio la sumatoria de las fuerzas queda como 0.01, ¿no? Bueno, 0.012. Sí, Y usted lo pasa por 10 a la menos 3, ¿por qué? a ver, déjame ver. Sí, tienes razón. Porque 10 a la menos 3 sería del punto decimal, sería para acá, a la Hacia atrás, izquierda, ¿no? a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. Sí, es hacia atrás, ¿no? Creo que Sí, sí. está bien, profesor, así como está. Sí, profe, sí lo colocó bien. Porque si no, si lo dejamos hacia acá es como si fuera positivo ¿verdad? O sea, si es con la potencia positiva, tendría que agregar o recorrer el punto decimal a la derecha. Y con el signo menos, lo recorro a la izquierda, entonces está bien. ¿Sí? Bueno, pues ese sería nuestro resultado. Bien, vamos a considerar ya únicamente esa parte de la ley de Coulomb y vamos a comentar lo del campo eléctrico. Fíjense, la ley de Coulomb nos va a dar una fuerza resultante y esto es un vector. Esto es un vector. El campo eléctrico también va a ser un vector. Y después el potencial eléctrico ya es un escalar. O sea, ya no es necesario que estemos pues viendo en qué dirección van los vectores. En el campo eléctrico todavía tenemos que indicar las direcciones de los vectores e incluso pues también
también sacar sus componentes. Entonces vamos a considerar lo que es el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico lo habíamos representado con la letra E y la fórmula básica habíamos dicho que era una fuerza sobre una carga, o sea, la fuerza sobre la carga. Entonces, sus unidades nos quedaban en Newton sobre Coulomb. Esta es la fórmula. Pero aquí esta fuerza, en realidad, pues es el hecho de que si tenemos signos iguales, vamos a tener fuerza de rechazo. Y si tenemos signos diferentes, vamos a tener fuerzas de atracción. Entonces, para que nos ubiquemos con el concepto de la carga, digo, del campo eléctrico, vamos a considerar una carga positiva. Vamos a poner su signo aquí más, su signo más. Y alrededor de esta carga vamos a tener una región del espacio. Entonces esta es la región del espacio. Una región del espacio. A esta carga la podemos llamar carga Q mayúscula. Una carga Q mayúscula. Nada más para diferenciarla de la carga de prueba. Aquí los autores utilizan ese término de una carga de prueba, entendiéndose que una carga de prueba es una carga muy pequeña, de un valor muy pequeño, que nos sirve para detectar el campo eléctrico que generan estos cuerpos cargados eléctricamente. Y a esa la llaman Q'. Entonces, tenemos, si en esta región del espacio tengo una carga Q', ¿sí? Y esa carga también la considero positiva. Entonces, como estas dos cargas tienen el mismo signo, esta carga es mucho mayor que la carga Q'. Entonces, entre esta carga Q mayúscula y esta carga hay una distancia, pero ejerce una fuerza de repulsión la carga Q mayúscula. Entonces la carga Q' tiende a retirarse de la carga Q mayúscula. De igual manera, si yo considero ahora por acá otra carga Q', que también considero que es positiva, entonces esta carga Q mayúscula también va a ejercer una fuerza de rechazo. Entonces estos vectores, este vector me indica el campo eléctrico de este punto, y este otro vector también me indica el campo eléctrico de este punto. De igual forma podemos considerar a lo mejor un campo eléctrico o un punto hasta acá, en el que también voy a colocar la carga de prueba, que es positiva. Aunque es pequeña, pero sí tiene el signo positivo. Entonces, sobre esta línea de acción, pues la carga de prueba tiende a retirarse de la carga Q mayúscula. Ahora fíjense, si a estos puntos les llamo punto A, punto B y punto C, bueno, pues entonces tendremos el campo EA, EB, EC, y pues si tenemos más puntos sería
D, o sea, sería el campo eléctrico del punto que estamos considerando. Entonces, esta carga Q' la vamos a definir. Aquí la voy a colocar. La carga Q' es una carga que los actores la llaman carga de prueba. Una carga de prueba y es positiva. Bueno, es de un valor muy pequeño. Y además es positiva. Ya le voy a poner aquí la carga así que es positiva. Entonces, pues en realidad podríamos decir que es una carga imaginaria que colocamos en ese punto. Pero el valor de esa carga debe de ser muy pequeño para que no altere la forma del campo eléctrico de la carga Q mayúscula. Ahora fíjense, si la Q mayúscula fuera de signo menos, ¿qué pasaría con estos vectores de campo eléctrico? ¿Se alejarían o se irían hacia la carga? Se irían hacia la carga. Se irían hacia la carga, ¿verdad? Entonces, una carga positiva va a tener líneas de fuerza hacia afuera de ella y una carga negativa hacia adentro de ella. O sea, van a apuntar hacia la carga. Bueno, pues esa sería nuestra idea principal del campo eléctrico. Pero vamos a ver las diferentes formas de campo eléctrico para diferentes cuerpos cargados eléctricamente. Pero antes de eso vamos a considerar la carga de prueba la fuerza, más bien el campo eléctrico de una carga puntual, es decir, de esta carga. Si el concepto del campo eléctrico es igual a F sobre la carga, entonces podemos sustituir considerando esta carga de prueba y esta carga con mayúscula, consideraríamos la constante. Aquí consideramos la constante por, o si no, la llamamos no, sí, vamos a dejarlo así. Sería la constante por la carga Q mayúscula, por la carga Q' entre estas distancias. ¿Sí? Aquí sería, si es el punto 1, punto 2, punto 3, o RA, RB, RC, pues sería una distancia, ¿verdad? Por ejemplo, una distancia R1 al cuadrado, o RA al cuadrado, por ejemplo. Pero aquí todavía esto podría quedar así. Así lo había planteado. Esta carga la podemos considerar como Q'. Fíjense que para que empaten así las dos las fórmulas con Q', podemos llamar esto como F' y Q', y así nada más las distinguimos. Bueno, ya las hacemos que coincidan las fórmulas. Entonces, aquí miren, si nosotros hacemos las operaciones de la fórmula,
pues nos quedaría la constante por Q mayúscula, Q' sobre una Q' R1 al cuadrado. O R al cuadrado, vamos a llamarle nada más, R al cuadrado. Vean cómo aquí entonces finalmente nos queda la constante por la carga Q mayúscula sobre R cuadrada. Y esta fórmula que estamos obteniendo es la fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga puntual. Ese sería el campo eléctrico de una carga puntual. Las unidades nos van a dar Newton sobre Coulomb, aunque tengamos esa fórmula. Van a corresponder a estas. Bien, vamos a hacer el análisis de unidades de esa fórmula. ¿Puedo borrar ya esta parte, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, el análisis de unidades, aquí el campo eléctrico entonces nos queda como la constante por la carga sobre R cuadrada. La constante tiene unidades denominadas newtons. Son newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esas son las unidades de la constante K por coulombs, que serían las unidades de la carga Q mayúscula, y R cuadrada son metros cuadrados. Entonces vean cómo al final las unidades simplemente nos quedan newton sobre Coulomb, porque pues vean cómo pues aquí estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se cancelan, y Coulomb con este Coulomb cuadrado nos queda nada más Coulomb, y así es como nos queda las unidades del campo eléctrico. Y bueno, pues hay diferentes fórmulas de campo eléctrico de acuerdo a la forma del cuerpo cargado eléctricamente. Pero esto lo haríamos un poquito más adelante. Entonces, antes de hacer algún problema de campo eléctrico de cargas puntuales, vamos a ver los patrones o las formas del campo eléctrico para diferentes cuerpos cargados eléctricamente. Bien. Para eso, pues sí necesitaría borrar el pizarrón. No sé si ya puedo borrar todo para ver las formas. Todavía no puedo. Unos segundos. Sí, no se preocupe. Ya si quiere ya, profe. ¿Ya? Ok, entonces vamos a borrar esta parte y vamos a considerar entonces la forma del campo eléctrico, formas del campo eléctrico. Bien, primeramente tenemos
la de las cargas puntuales. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, ya habíamos mencionado con el, con el espacio que rodea la carga, y comentamos que nos vamos a imaginar que colocamos una carga de prueba en algún punto. Pero si tenemos una carga positiva, el campo eléctrico siempre va a apuntar hacia afuera de la carga. Entonces vamos a tener este modelo de campo eléctrico. Entonces esto es para cuando tenemos una carga positiva. ¿Qué pasaría si tenemos una carga negativa? Eso fue lo que les pregunté. Y pues coincidimos en que en lugar de que las líneas de fuerza apunten hacia afuera de la carga, pues en este caso vamos a tener que las líneas de fuerza van a apuntar todas hacia la carga. Entonces, ese sería el patrón de una carga negativa. Aquí podríamos hacer la aclaración de que esto que estamos dibujando aquí se llaman líneas de fuerza eléctrica. Entonces el campo eléctrico está formado por líneas de fuerza eléctrica, y ese sería el patrón para una carga positiva y para una carga negativa. También tenemos el modelo para cuando tenemos juntas dos o muy cerca dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, si tenemos una carga positiva y aquí cerca de ella una carga negativa, entonces el campo eléctrico va a seguir el siguiente patrón. Van a salir las fuerzas o las líneas de fuerza de la positiva hacia la negativa. Entonces vamos a tener aproximadamente esta forma del campo eléctrico. Así es como nos quedaría el patrón del campo eléctrico. Entonces, pues aquí en esta parte sería para acá y acá hacia acá. Entonces aquí es cuando tenemos cargas de diferente signo. Cargas de diferente signo. Y cuando tenemos cargas de igual signo, por ejemplo, de una carga positiva y acá otra carga positiva, bueno, pues sabemos que hay una fuerza de repulsión o de rechazo. Entonces las líneas de fuerza van a apuntar hacia afuera. O sea, van a apuntar en esta dirección, es decir, no van a juntarse las líneas de fuerza, sino que se separan, y así nos quedaría el formato de cargas de igual signo. Entonces aquí serían cargas de igual signo. Si las cargas fueran negativas, las dos negativas, tendríamos el mismo patrón del campo eléctrico, solo que en lugar de que las líneas de fuerza apunten hacia afuera, apuntarían hacia adentro, indicando que también es una fuerza de repulsión.
A esta forma de campo eléctrico se le llama un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico. Y bueno, el dipolo eléctrico lo que considera es que estas dos cargas son de igual valor, pero de signo contrario. Y pues están separadas una distancia. Entonces, si alguna de las dos tiene mayor valor de carga, pues ya no es dipolo eléctrico. Pero pues ya el patrón se ajustaría de acuerdo a cuál es mayor y cuál es menor. Es decir, la carga que tenga mayor valor, pues va a emitir mayor líneas de fuerza, y la que tenga menor valor va a tener menos líneas de fuerza. Bien, ¿puedo borrar esta parte, muchachos? Para poner otros dos ejemplos de campo eléctrico. Sí, profe. Ok, entonces, sí, gracias. Miren, cuando tenemos una lámina con carga, esa es la otra forma. A ver, no, vamos a considerarla mejor vertical. Si tenemos una lámina con carga, y esta lámina tiene una polaridad positiva en su superficie. Entonces, si tiene una carga positiva, el campo eléctrico va a apuntar alejándose de la lámina. Pero como la lámina pues tiene dos caras, entonces las líneas de fuerza también van en esta dirección. Este sería el campo eléctrico de una lámina con carga. De una lámina con carga. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, dos láminas de esta forma, por ejemplo, así, y la otra la considero una forma de lámina así, en forma de L. Entonces, si yo tengo aquí una polaridad positiva y acá una polaridad negativa, entonces las líneas de fuerza pues van a salir de la lámina positiva y se van a ir a la lámina negativa. Así estaría nuestro campo eléctrico. Y si las dos fueran positivas, pues también aquí en lugar de que se junten, van a tender a rechazarse. Entonces, aquí tendríamos dos láminas. De dos láminas. Con esa forma. Bien. ¿Puedo borrar este campo eléctrico? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, si yo tengo ahora la presencia de dos láminas, pero ahora con esta forma, o sea, vamos a considerar que tenemos dos láminas. Y bueno, las láminas estarían aproximadamente así. Entonces, vamos a
a considerar que una tenga una polaridad positiva y otra que tenga una polaridad negativa. Acuérdense que estas son láminas, bueno, más bien que la polaridad negativa me indica exceso de electrones y la positiva escasez de electrones. Bueno, pero este es el campo eléctrico de láminas paralelas. Láminas paralelas. Entonces, el campo eléctrico, pues lo vamos a ver de esta forma. Vamos a tener así el campo eléctrico entre las dos láminas. Este sería el campo eléctrico. Y si queremos ver nada más a las láminas de esta forma, también es válido, o sea, nada más este borde, pero le indicamos que una tiene positiva y otra tiene carga negativa, entonces este sería el campo eléctrico de las láminas. Y aquí, así es válido que tengamos un campo eléctrico hacia acá y otro hacia acá. Nada más que para la teoría de capacitores, que no es otra cosa más que un capacitor básico, son dos láminas como estas paralelas, una con carga positiva y una con carga negativa, eso ya es un capacitor. Entonces, en esa teoría lo que nos interesa es este campo eléctrico entre las láminas, porque es el más fuerte. Entonces, así nos quedaría el campo eléctrico de estas láminas paralelas. Bien. Y finalmente, a ver, ¿puedo borrar ya esta? ¿Sí puedo borrar este campo eléctrico? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos un conductor con carga, este sería un conductor con carga, o se considera como si fuera un hilo de carga. O sea, comparado con las láminas que tienen una superficie grande, el hilo con carga, que sería un conductor también, un conductor, pues tendríamos una pequeña área, y aquí tendríamos nosotros también distribuida la carga. Entonces el campo eléctrico para puntos externos en el conductor, pues iría en este caso hacia arriba o hacia abajo. Y si vemos el área, pues nos daría un campo eléctrico como el de la carga puntual positivo. Bueno, pues esas serían nuestras formas más usuales de campo eléctrico. ¿Ok? Bien, entonces voy a borrar este campo eléctrico. Entonces tengan bien presente que una vez más, si quieren de una vez, ya que tenemos estas figuras, no, mejor ahorita, primero después vamos a ver, a especificar cómo se encuentra el campo eléctrico de un hilo con carga y de una lámina o de dos láminas. Entonces, vamos a retomar lo del campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga puntual. El campo eléctrico de una carga puntual dijimos que es igual a la constante
por la carga sobre una distancia elevada al cuadrado. Esto quiere decir que nosotros podemos encontrar el campo eléctrico de... ¿Puedo borrar esta parte? ¿Todo esto? Sí, lo puedo borrar, muchachos. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. gracias. Entonces, miren, esta fórmula en realidad me está indicando que voy a encontrar el campo eléctrico de una carga puntual, ya sea mayúscula o minúscula, a cualquier distancia, a una distancia R. Bueno, sería una distancia R. Y aquí es el punto en el que se desea encontrar el campo eléctrico. Entonces, ¿están de acuerdo que esta posición puede ser cualquiera, verdad? Puede estar arriba, abajo, o podemos tener el campo eléctrico en diferentes puntos a diferentes distancias. Pero en general, esta fórmula nos da los elementos para calcular el campo eléctrico de esta carga, ya sea mayúscula o minúscula, a un punto determinado. ¿Ok? Bien, voy a borrar esta parte, Entonces vean cómo aquí, si yo aplico esta fórmula a manera de ejercicio, puedo decir, encontrar el campo eléctrico en el punto A, de la siguiente figura. Y la figura, pues voy a considerar un par de cargas, por ejemplo aquí una carga Q1, aquí una carga Q2, y sobre la línea que los une, sobre esta línea que los une, yo puedo elegir el punto a la izquierda de las cargas, en medio de las cargas o a la derecha de las cargas. Entonces, el punto que elija, pues lo vamos a encontrar con la fórmula que estaba aquí abajo. ¿En qué punto les gustaría encontrar ese campo eléctrico? ¿A la izquierda de las cargas, a la derecha o entre las cargas? Entre ¿Entre las cargas? Ok, entonces miren, yo puedo elegir un punto no en medio, puedo colocar aquí el punto A. Y aquí voy a decir que van a ser 10 centímetros y para acá 8 centímetros. La carga 1 igual a 3 microcoulombs y la carga 2 igual a 2 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, ya tengo mis datos de campo eléctrico, digo, de distancias y de cargas.
Aquí en este caso vamos a considerar el campo eléctrico de la carga 1 en el punto A y de la carga 2 en el punto A. Pero antes de calcularlo, también igual que en la ley de Coulomb, tengo que especificar las polaridades y ver hacia dónde se dirige el campo eléctrico. Vamos a considerar las dos positivas. En este caso, yo digo que Q1 es positiva y Q2 es positiva. Entonces, miren, recuerden que aquí en el punto A, yo me imagino que está la carga de prueba y entonces esa carga de prueba es positiva. Entonces yo aplico la regla de las cargas y, por ejemplo, la carga 1 va a ejercer una fuerza de rechazo en la carga imaginaria que tenemos aquí, que es la carga de prueba, pero es positiva, entonces la va a rechazar. Vamos a tener así nuestro campo eléctrico y le vamos a llamar E1 porque es el campo eléctrico de la carga 1. La carga 2, igual, como es positiva, a esta carga de prueba que también es positiva, es una carga imaginaria, la va a rechazar, entonces el campo eléctrico de esa carga Q2 viene hacia la izquierda. Bien, muchachos, pues ahí vamos a dejar este ejemplo y ya en la clase próxima lo realizamos, pero va a ser el mismo procedimiento que con la ley de Coulomb. Entonces, ¿cuál es la carga del Q2? ¿Cuál es la carga de Q2? 2 microcoulombs. Gracias. Ok. Entonces, en la próxima clase lo resolvemos. Ya vamos a dejar hasta ahí la clase el día de hoy. Ya nada más vamos a pasar lista, ¿sí?